Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y vamos a ver lo que la Biblia dice, amén, referente a estos acontecimientos, amén. Lucas capítulo 2, verso 8 al 20. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios, y todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, te damos gracias una vez más en esta hermosa mañana, Padre. Gracias porque podemos venir delante de ti y oír tu voz, Señor, mediante tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Permite que hoy podamos ser edificados con tu verdad, Señor. Que salgamos convencidos de lo que ella dice, Señor, y que pongamos por obra, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor. Recibe la gloria, Padre, por esta maravillosa mañana, por el tiempo que podemos estar delante de ti y por lo edificante que es estar en tu presencia, Señor. En Cristo tu Hijo te damos gloria y honra. Amén. Entonces estamos aquí en este relato maravilloso que desde que tenemos uso de razón, de una u otra forma, podemos ver, ya sea en obras de teatro, ya sea porque lo vemos en la televisión, porque alguien lo narra, porque alguien lo cuenta, pero la realidad es que todos de una u otra forma hemos podido escuchar, o por lo menos en la parte occidental, algo respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de la mañana de hoy lo hemos titulado Un anuncio extraordinario, porque realmente eso fue lo que sucedió. Hubo un anuncio extraordinario, un anuncio maravilloso. Ahora hay anuncios, mis queridos hermanos, que cambian la historia y también nuestras vidas para siempre. Hay anuncios que marcan la historia, la información. Cuando se da una información detallada, eso queda para la posteridad, queda allí para la historia, queda allí como un recuerdo. Entonces, hay situaciones y noticias y anuncios que cambian la historia para siempre. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín marcó la historia y quedó allí un precedente, la caída del muro de Berlín. Pero también la vida de muchas familias que pudieron reencontrarse nuevamente después de tantos años cambió para siempre con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque eran familias que estaban separadas. Entonces, ese hecho histórico o ese anuncio, esa noticia, cambió la historia y cambió la vida de muchas de esas familias que por circunstancias y situaciones estaban separadas por tanto tiempo, por tantos años. La caída de la Unión Soviética también fue otro acontecimiento que marcó el fin de una era y trajo consigo la libertad de millones de personas que habían sido oprimidas por la fuerza, que estaban allí en contra de su propia voluntad, bajo una forma de vida, y eso cambió la historia para siempre. La cambió de una manera drástica. Para el que está preso, una noticia extraordinaria es que le digan: te quedan tantos días para poder encontrar la libertad. Eso sería para el que está privado de libertad una maravillosa noticia, una excelente noticia. Sería hermoso.
escuchar, pronto estarás libre. Y el anuncio o la noticia, la gran noticia más gloriosa que ha podido existir hasta ahora es esta que acabamos de leer. Esta es la noticia más extraordinaria que el mundo jamás haya podido escuchar antes o después. Es la noticia más extraordinaria, el anuncio más glorioso. Y es que esa fue la que estuvo siendo anunciada por los profetas en la antigüedad y por los santos ángeles. Anunciaron, proclamaron. Lucas capítulo 2, verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Algunos que quizás no conozcan a Cristo dirán, bueno, ¿cuál fue la gran noticia? ¿Un Salvador de qué? Esa es la pregunta. Cuando predicamos a Cristo, la gente dice, ¿de qué me va a salvar? Era la misma pregunta que se hacían los eruditos de la ley y muchos fariseos en aquel entonces, ¿de qué nos salva ese falso Mesías? Porque ellos esperaban una salvación visible de manera literal y Cristo vino a darnos una salvación espiritual. Pero esta es realmente la noticia y el anuncio más glorioso. Hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, qué noticia tan hermosa, ¿verdad? Para los que están en tinieblas, en oscuridad, bajo opresión, bajo la esclavitud del diablo, bajo la esclavitud del pecado, poder escuchar que hoy ha nacido o nos ha nacido un Salvador que es Cristo. Amén. Fíjese que la Biblia nos narra algo bien interesante y es que nos detalla la forma en que Él vino a este mundo, pero nos aclara lo que realmente es. Primero es un Salvador. Diga conmigo, Cristo es el Salvador. Él es el ungido, Él es el enviado, Él es el Mesías prometido para la liberación de su pueblo Israel y de todas las naciones. Eso es lo que es Cristo, un Salvador, y Él es el Señor. Para aquellos que tienen duda con respecto a la deidad de Cristo y quieren pretender hacerlo ver con inferioridad, los ángeles dicen, este es el Salvador. Jesús, le dijo el ángel que llamarían su nombre Jesús, porque Él salvaría al pueblo de sus pecados, pero Jesús significa Jehová salva. Dios mismo vino a este mundo encarnado, tomó la semejanza de hombre, vivió una vida santa, sin pecado, fue muerto, crucificado, fue el sustituto nuestro, como decía la canción. A través de su sacrificio anuló el acta de los decretos que habían en mi contra. Y dice también, es Cristo el Señor, el Adonai, el Todopoderoso, el dueño de todo. El ángel dio el resumen teológico en un anuncio a estos pastores. La tan anunciada llegada a través de los siglos al fin era cumplida. Los profetas habían hablado acerca de él. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla acerca de Jesucristo. Los profetas, Isaías habló de él, Miqueas habló de él, de la localidad donde iba a nacer, de la región donde estaría, desde el punto donde nacería y de la condición humilde en que vendría a este mundo. Qué interesante, ¿no? Que la Biblia, con una cantidad de años de anterioridad, ya había pronunciado de manera profética el nacimiento de Cristo, la forma en que nacería. Y Él vino a este mundo de manera humilde, sencilla. Nació de una forma humilde, de una manera muy sencilla, pero no por eso, amén. No por eso deja de ser Rey y soberano Dios, el dueño absoluto del universo, del mundo y de los que en él habitan. Entonces esa anunciada, constante llegada por los profetas del Mesías se había cumplido. La promesa se hizo realidad. Nos ha nacido hoy un Salvador. Y qué maravilloso, mis hermanos, porque 42 generaciones habían pasado desde Abraham hasta Cristo. 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo habían existido. Satanás intentó, oiga bien, frustrar su llegada. Hizo todo lo posible por impedir el nacimiento de Cristo. Empadrónate aquí, Herodes que los quiere matar, váyanse a Egipto, vuelvan a venir.
se cumplió la profecía de la matanza que hizo Herodes acerca de los niños de 2 años hacia abajo, temiendo la llegada de ese rey, temiendo la llegada del Cristo, amén, del ungido, del enviado. Entonces él intentó frustrar su llegada, se opuso ferozmente al plan eterno de Dios, porque hemos de saber, mis amados hermanos, que Cristo es el resultado del plan eterno de Dios. No fue una casualidad, no fue un intento desesperado, era el plan de Dios, amén. Era la manera en que Dios había determinado salvar al mundo, salvar a los hombres, salvar a los pecadores. Era la forma en que Él había ideado después del Edén, cuando puso a Adán y Eva, la manera en que iba a redimir la humanidad. Cristo, amén, en el plan eterno de Dios. Pero como siempre, nuestro Dios cumple lo que promete, amén. Diga conmigo, Dios cumple lo que promete, mis amados hermanos. Él triunfó sobre todo. Él triunfa sobre todo. Al mundo paz, amén, dice un viejo himno. Nació Jesús. Al mundo paz. Ha nacido el príncipe de paz. Y una de las características que dice Isaías de este que había de nacer es que él sería consejero, admirable, consejero, Dios fuerte. Él era todo eso. Él es el príncipe de paz, el que viene a reconciliar al hombre con Dios. Para eso vino Cristo, a reconciliar al hombre con Dios. Él es el único que puede restaurar la relación que ha sido rota por causa del pecado. Solamente Cristo puede redimir al hombre pecador, puede hacerlo acepto ante el Señor, solamente Él. Ahora, qué maravillosa noticia, ¿no? Estamos perdidos, merecemos infierno, vamos rumbo a Él y Cristo viene, nos redime, nos limpia con su sangre, nos perdona y ahora nos da vida eterna. Nos da salvación. Es una noticia maravillosa. Ahora bien, el nacimiento de Cristo tampoco fue un nacimiento común, no fue un nacimiento cualquiera. Primero porque había sido profetizado, había sido predicho. Se habían establecido las condiciones de su nacimiento, la localidad, la manera, la forma, el lugar donde iba a nacer. Fue anunciado con antelación. Fue anunciado y proclamado con muchos años de anticipación, con detalles y acontecimientos únicos. Ahora, qué interesante que los hombres de la ley, los religiosos del entonces, fueron llamados por Herodes para que dijera dónde iban a nacer ese Cristo y ese Mesías. Y ellos sabían dónde iban a nacer, pero no creían. Sabían dónde, pero no creían. No aceptaron, amén. No pudieron comprender la magnitud de este Salvador. Y es interesante todo esto. Es más que una historia que contar. Lastimosamente a veces lo usamos solamente como una historia y especialmente esta fecha, lejos de ser lo que debería ser, se convierte en cualquier cosa menos en lo que debe ser. Pero ahí está la palabra del Señor revelándonos, mostrándonos detalles que no solamente nos dan la oportunidad de conocerle y de experimentar salvación, sino también de recordar, amén, el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Elizabeth dice algo guiada por el Espíritu Santo, maravilloso acerca de Cristo. Zacarías, su esposo, también habla de forma inspirada por el Espíritu Santo acerca de Cristo. Y Simeón y Ana también hablan de manera inspirada por el Espíritu Santo. Más adelante, cuando María visita a Elizabeth, dice la Biblia que la criatura saltó en su vientre. ¿Saben quién era esa criatura que tenía su prima? Juan el Bautista, 6 meses. Tenía ya de adelanto y estaba allí Juan el Bautista, y dice la Biblia que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahí no venía el primo de Juan. Pudiéramos decir que sí, en un sentido literalmente humano solamente, pero el Espíritu Santo le revela de manera especial a Elizabeth: tu Señor está aquí.
La criatura que también era el fruto de la voluntad de Dios, que era quien iba a preparar el camino de Cristo, dice que saltó de alegría en el vientre de María. De Elizabeth. Y Elizabeth dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Qué dicha tan grande que la madre de mi Señor venga a mí. Esto es muy importante, hermano. Parece un detalle simple, pero es tan profundo y tan glorioso que nosotros podemos regocijarnos en esta gran verdad. Y no nos queda duda de que Jesucristo, amén, es Dios. De que Él es el Salvador. De que Él es el único que puede perdonar pecado, de que Él es el único que puede librarnos de la esclavitud del pecado y sacarnos de las tinieblas a la luz. Es Cristo, amén. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y luego María comienza también en un cántico, en una expresión de alabanza. Pero luego adelante, en el capítulo 67 del capítulo 1 de Lucas, Zacarías dice que la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Haciendo referencia a Cristo, amén. Un poderoso Salvador, que ha visitado y redimido a su pueblo de la casa de David, su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron antes que nosotros. Ahora, el que tiene oídos para oír, que oiga, amén. Pero no hay dudas, amén, de lo que la Biblia plantea. Cuando llegó la presentación en el templo, había un hombre piadoso llamado Simeón. Y esto me llama mucho la atención porque Simeón, dice la Biblia, que cuando fueron a presentar a Cristo, dice claramente, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Eso significa esperaba al Mesías, esperaba lo que la profecía decía acerca de él, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Dios le había prometido a Simeón, vas a ver a mi ungido. Y dice la Biblia, más adelante, que movido por el Espíritu Santo, ni siquiera estaba allí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Guiado por el Señor a través de su Espíritu, dice que vino al templo. En Dios no hay casualidades. Dios guía, amén, y dirige. Y cuando llegó al templo, dice, los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. Y él le tomó en sus brazos. Agarró a ese niño chiquitico, se lo puso así en los brazos y dice la Biblia diciendo, bendijo a Dios diciendo, ahora sí me puedo morir, Señor. Despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Yo no estoy viendo un niño cualquiera aquí. Yo no estoy viendo un bebé común, el bebé de Petra o de Juana. Estoy viendo al Salvador. Mis ojos lo han visto. Yo estoy viendo aquí al que va a redimir al pueblo. Estoy viendo aquí al que perdona pecado. Qué interesante que Simeón no vio a Cristo como un niño cualquiera, sino como un Salvador, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación de los gentiles, para nosotros, hermanos, para que nosotros podamos ver allí las grandezas de su poder. Ahora, en primer lugar, la noticia es buena y es para todo el pueblo, o sea, para todo el mundo. Esta es la gran verdad, esta es la gran noticia. Buenas nuevas de gran gozo. Ustedes están asustados, ustedes están nerviosos, dijo el ángel. Claro, no era para menos. Ver un ángel que aparece y de repente allí, sin tocar el piso, se para delante de nosotros y comienza a decirnos estas cosas. Cualquiera se llena de temor. Pero el ángel le dice, esta vez no he venido sino para traerle nuevas de gran gozo. Eso es lo que notamos, amén, en este pasaje. Dios imparte su gracia para todo el pueblo. Su gracia y misericordia están al alcance, amén, de los hombres. Dios nos está dando una gran noticia. Traigo noticias de gran gozo. Esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias para el pecador, mis amados hermanos. El Evangelio es la gran noticia para el pecador. El Evangelio es las buenas noticias de Dios para el mundo. ¿Sabe qué dijo San Pablo en el capítulo 1 de 1 Timoteo, específicamente en el verso 15? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si hay algo digno de creer y de ser recibida por cada uno de nosotros, es esta gran verdad, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y de esos pecadores yo soy el primero, porque yo soy el ejemplo pleno de la misericordia de Dios. Ahora, hay muchas razones para nosotros proclamar esta verdad, para proclamar estas gran noticias. Esa es la gran noticia. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y qué es realmente Navidad, mis amados hermanos? Natividad, ese es su significado. Nacimiento. Nacimiento. Yo debo proclamar, amén, constantemente, a viva voz, que Cristo vino al mundo, amén. Es una verdad sencilla, aparentemente, pero concentra los tesoros y las riquezas espirituales. Que un hombre pueda entender que Cristo vino al mundo, que nació de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, que vivió una vida santa, sin pecado, que murió como un malhechor, siendo inocente, que pagó el precio de mi maldad, el precio de mi pecado, para redimirme con su sangre y darme vida eterna, es uno de los misterios más gloriosos que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. En el mundo, y especialmente ahora mismo, la gente no logra comprender, no logra entender, no acepta esta sencilla verdad por el simple hecho de que le parece simple, tonta e imposible de que esto haya sucedido de esta manera. Pero gloria a Dios que usted y yo la entendemos, amén. Y es nuestro deseo que otros más puedan entenderlo. Por eso tenemos que anunciarlas, amén, proclamarlas. La Biblia dice que esa es la gran noticia para los pecadores. Ahora, San Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos los creyentes? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Reconcíliense con Dios. Ahora, ¿qué gran anuncio es este? Por eso creo que es la noticia de las noticias. Esto sí que marcó la historia y marcó nuestra vida para siempre. Nunca más seremos igual. Cambia la realidad de cualquier persona, sin importar su condición, sin importar su localidad, su región. Es la noticia de la noticia, mi amado hermano. Ahora, ¿qué gran noticia fue esta que recibieron esos pastores? Los pastores estaban en la escala de lo más bajo que había. Siempre tenían que oler a ovejas. Tenían un trabajo difícil porque tenían que dormir entre los animales, cuidarlos de los otros animales. Y estaban allí en una situación difícil. Y los eruditos, los escribas y los fariseos y la élite religiosa miraba con desdén a muchos de los pastores porque casi nunca estaban en una condición pura para presentar sacrificio, para asistir al templo. Pero fue a estos pastores que Dios se les reveló. Fue a ellos a quienes Dios se manifestó a través de estos ángeles. Fue a ellos quien le dio las nuevas de gran gozo como prioridad. Ahora, eso es la gracia de Dios, amén. Estamos aquí por la gracia de Dios.
no es que somos los mejores, no es que somos especiales, ni muy inteligentes, ni muy habilidosos, algunos más que otros, pero estamos aquí por la simple y llana gracia y misericordia de Dios. Por más nada, por su misericordia estamos aquí. Ahora lo interesante es que los ángeles se le aparecieron a ellos y no a los eruditos y doctores de la ley, sino a unos humildes pastores. La Biblia declara en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos no eran muy sabios según los eruditos y según los escribas, pero tenían un corazón sencillo, un corazón enseñable, un corazón dispuesto y creían, amén, aceptaban, no contendían contra la verdad de Dios, no ponían en tela de juicio, eran unas personas con un corazón humilde. Ya sabe usted que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Santiago capítulo 4, verso 6 dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora usted preguntará, ¿es suficiente ser humilde? ¿Qué significa humilde en lo que está hablando la Escritura? Bueno, es más que no tener dinero, es más que tener una casita muy sencilla. No es eso a lo que la Biblia se refiere. Es el humilde de corazón y sencillo, aquel que puede reconocer su propia miseria y su propio pecado. Aquel que no va con aquella mirada al cielo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros, sino aquel que puede ir con su cabeza abajo y decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que se dan cuenta de su miseria y se miran a sí mismos con tristeza y dolor y claman por un Salvador y dicen, Señor, ten misericordia de mí. Esos son los humildes. Tal vez los escribas, los fariseos y la élite religiosa pensaban que ya no necesitaban un Salvador. Con el cumplimiento de sus rígidas normas y su ortodoxia, a lo mejor ya tenemos el cielo ganado. Pero resulta que no es así, amén. Es el corazón humilde y sencillo de estos pastores lo que complace a Dios. El que reconoce su propia miseria y su necesidad de un Salvador y cree en sus promesas y las acepta de todo corazón. Pregunto en esta mañana, ¿crees en esa promesa? ¿Crees que Jesús es el Salvador? Que Él es el enviado, el Cristo, y como dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos, es solamente a través de Cristo, amén. Aunque estos eran despreciados, estos humildes pastores, fueron honrados al ser los primeros, después de María y José, que vieron al niño nacido de María, pero que era Dios hecho hombre. Tuvieron ese privilegio, fueron honrados, fueron testigos del cumplimiento de la promesa de Dios. Dios le dio ese privilegio. Dios no hace acepción de personas, mis amados hermanos. Para Él no hay acepción de personas. Tú también puedes ser salvo, amén. Puedes ser libre si confías en Cristo como Salvador y Señor. Si crees de todo corazón, amén, que Él es el Salvador del mundo. Si reconoces tu pecado delante de Él y que lo necesitas y le dices, Señor, sé propicio a mi pecador, tú puedes ser salvo, amén, si confías en Él. Ahora, luego de todo esto, entra en escena un espacio para la adoración y la exaltación. Volvamos allá a nuestro texto. Y aquí se presentó en el verso 9 un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá del señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían,
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, es cierto que nació en un pesebre, pero no pasó por debajo de la mesa. Fue adorado, fue exaltado como lo que es, como Rey, como Dios y Señor. Los ángeles, cada vez que hablaban con alguno de sus consiervos, en este caso sean los profetas o algunas personas en específica como María, como el padre de Sansón, siempre cuando ellos veían al ángel se postraban y él les decía: no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy tu consiervo. A Daniel le dijo el ángel: adora a Dios. Ahora, si Cristo no es Dios, ¿por qué los ángeles le alaban y le adoran? Ellos fueron creados para la alabanza de la gloria de Dios. Pero en ese instante, en ese momento, cuando nace Cristo, cuando dan el anuncio a los pastores, ellos son los que dicen: gloria a Dios en las alturas. Ellos adoran al Señor. Ellos son los primeros que adoran, porque ellos fueron creados para eso. Y nos dan el ejemplo, amén, de lo que nosotros debemos hacer. Y dicen: gloria a Dios en las alturas. Una hueste celestial, eso es un ejército incontable, mi amado hermano. Una gran cantidad de ángeles apareció en ese momento para adorar y glorificar al Señor. Qué hermoso debió haber sido ese tiempo, ¿no? Un tiempo único, especial, un tiempo maravilloso como lo es el tiempo cuando como iglesias adoramos al Señor, amén. Que es un preparativo para lo que vamos a hacer en el cielo. Apareció esa multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Los ángeles nos enseñan y nos muestran que Dios debe ser alabado y adorado. Más atrás venían unos reyes que traían oro, incienso y mirra. Venían a rendir tributo al rey que había nacido. Dios debe ser entonces alabado y adorado, amén. Esta fecha debe recordarnos que Dios debe ser alabado y adorado. Debe recordarnos, amén, lo que Él hizo. Debemos recordar no solamente su nacimiento, sino su obra. Porque no tendría sentido solamente recordar que un día nació un hijo, ¿verdad? Pero uno no dice: ay, cuando nació Panchito. Uno dice: nació, después tenía 3 meses, 6, 9, 1 año, cuando tenía 8, cuando estaba en la escuela, cuando fue al liceo, cuando se fue a la universidad, o cuando hizo este curso, cuando estudió, cuando se casó. Y vemos un panorama completo de su vida, ¿sí o no? Bueno, los ángeles nos enseñan que Dios debe ser adorado, amén. Y decían: gloria a Dios en las alturas. Estaban celebrando la llegada del Salvador. Aunque humilde en su entrada, no pasó desapercibida. Era costumbre, y todavía en el Medio Oriente, que cuando nace un niño hay una celebración y una fiesta. Y aunque José y María desplazados, por así decirlo, les tocó de esa manera en un humilde pesebre, pero tuvieron quien les celebrara, amén, su nacimiento, nada más y nada menos que los ángeles. Entonces su entrada fue humilde, pero no pasó desapercibida. El Rey del universo había venido a este mundo, amén. El Rey del universo. Por lo tanto, el gran ejército de ángeles lo proclamaba, lo anunciaba. Los pastores fueron testigos y adoraron junto con ellos. Celebraban la buena voluntad de Dios para con los hombres al enviar a su Hijo al mundo para reconciliarlo con Él. Este texto tiene, por así decirlo, una complicación, porque dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero los hombres en sí, por su naturaleza, somos pecadores, amén. Nuestra voluntad siempre está inclinada hacia el mal. Pero lo que realmente el texto quiere decir: gloria a Dios en las alturas, y dice buena voluntad, pero de parte de Dios para con los hombres. Él fue en su buen deseo, en su buena voluntad, el que quiso, amén, traer salvación al hombre pecador. Y por eso celebramos, por eso alabamos, por eso adoramos, amén, a nuestro Dios y a nuestro Rey. En segundo lugar, tenemos la obediencia de los pastores. ¿Cuántos son obedientes? Eso es lo que nosotros debemos ser, amén. Obedientes al Señor, obedientes a su voz, obedientes a su palabra,
obedientes, amén, a lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Los humildes pastores fueron obedientes a la voz de los ángeles. No ignoraron la gran noticia, sino que fueron a ver lo que se les había anunciado. Fueron a ver lo que se les anunció. Y esto muestra cuán importante es escuchar con fe y accionar. De nada sirve que escuchemos si no hacemos nada. El escuchar debe ir acompañado de la acción, del hacer, amén. Y eso es lo que nos muestran estos pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a ver ahora. Vamos a ver la promesa, vamos a ver la confirmación de esa promesa. Y allí dice la Biblia que encontraron a José y a María acostados en el pesebre. Estaba María allí con José, el niño envuelto en pañales, tal cual como había dicho los ángeles, y ellos pudieron confirmar lo que ellos habían dicho. Ahora, qué maravillosa imagen, ¿no? Ver a José, ver a María, ver al Señor allí. Y los pastores llegaron, dice, y comenzaron a hablar acerca de lo que los ángeles habían dicho. Y es que de verdad, mis amados hermanos, por muy humilde que haya sido el nacimiento de nuestro Señor, cuando nace un bebé, lo más especial no está en el entorno, sino en Él, en sí mismo. Por muy humilde que sea el establecimiento, el lugar donde nació, algunos nacieron en casa, otros en hospitales, otros en clínica, pero lo que importa no es el entorno, realmente, sino el niño como tal. Su nacimiento es lo que es importante y lo que es especial. Sea que un niño nazca en un palacio o en una casa muy humilde, siempre será motivo de regocijo y de gozo. Amén. Siempre un hijo, un niño será motivo de regocijo y gozo. ¿Y cuánto más no lo sería el Salvador del mundo? María y José no estaban entristecidos. Ay, nacimos aquí en este pesebre, ¿cómo es posible, José? Tú, José, del linaje de David. Yo, María, la hija de Juan, tal. Ahora míranos a nosotros aquí en este pesebre, en esta posilga, con estos animales, con estos olores. Ellos no dijeron nada de eso, mis amados hermanos. No importa. Ellos estaban meditando en la gran responsabilidad que tenían de tener a Dios entre ellos. De tener nada más y nada menos que al Salvador del mundo bajo su cuidado. Eso era lo que los tenía ellos. No estaban entristecidos por la forma y la manera en que había llegado, sino que meditaban en su corazón sobre lo que Él era, Dios hecho hombre. Ahora, después de esta forma en que Dios vino a este mundo, comprendemos más profundamente el gran pecado que representa el aborto, ¿no? Así vino nuestro Señor. Porque así lo diseñó Él. Ahora, si el Salvador del mundo vino de esa manera, ¿quiénes somos nosotros o quién se cree este mundo para abortar, amén, a los más pequeños? Es seria la cosa. Fue en forma de bebé que vino el Salvador. Por lo tanto, es un crimen odiado por Dios el aborto. Es un crimen odiado por Dios. Una de las cosas que dice la Biblia es que Dios se hizo hombre y se compadece de nosotros porque Él vivió todas las etapas. Él sabe cómo somos. Él conoce nuestra condición, aunque la Biblia dice que fue santo en todo y sin pecado, porque era 100% hombre, pero era 100% Dios también. Pero no usó de sus atributos para valerse de ellos. Ahora, ¿a Dios le duele? Claro que sí, cuando hay abortos, porque Él sabe la magnitud y el significado de todas estas cosas. ¿Cuánto más entonces puede creer usted que Dios no va a ver esto como un crimen odiado por Él? Ahora, mis amados hermanos, vemos que los ángeles se fueron, ellos fueron en obediencia a los pastores de la región a ver y a contactar con sus propios ojos el nacimiento de Cristo, pero luego fueron, amén, a compartir, iban contentos, gozosos y alabando al Señor por todo lo que había sucedido. Si yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que más le preocupa en esta fecha? ¿Qué me diría? ¿Qué es lo que usted considera más importante en esta fecha? ¿El pernil?
que no es malo, pero si eso le roba el sueño, piense en el Salvador. Piense en la gran noticia que tiene para compartir, que tiene para dar. Las hallacas, gloria a Dios, son una bendición. Si puede hacerla, bendito sea Dios. Si puede comprarla, bendito sea Dios. Y si no puede, bendito sea Dios. Pero que no caiga usted en la trampa, amén, del desasosiego, del señalamiento, del cuestionamiento, de por qué estoy así, de por qué no puedo hacer esto, de por qué me tocó de esta manera, y aquella tragedia que se arma en la casa en una etapa o en un momento en el cual el recordatorio más glorioso lo pasamos por alto. Y como decía un hermano, la paradoja más grande de la Navidad es que en vez de adorar a Cristo, nos adoramos a nosotros mismos, amén. Y lo convertimos en cualquier cosa menos en lo que es. Ahora, nosotros debemos tener cuidado. No solo debemos recordar que Jesús nació, sino que también vivió, murió y resucitó y que ha prometido que regresará. No vea a Cristo solamente en el pesebre. No lo vea solamente allí. No recuerde solamente que Él vino. Recuerde que Él vino como un niño, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, sin pecado, fue obedientemente a la cruz, murió por mí, fue crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó y dijo, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces debemos recordar que Él prometió que regresaría. Él no es el niño Jesús, como lo plantea la gente, como se pinta allí, tranquilito, indefenso, dejando que todo el mundo lo insulte, que todo el mundo blasfeme contra Él, que todo el mundo diga lo que quiera acerca de Él. Él no está así ahorita, con los piecitos cruzados, esperando la paradura. No, Él no está esperando nada de eso, mis amados hermanos. Él es el Salvador. Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que Él es. Dios con nosotros. El Mesías prometido que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y darás a luz un hijo, le dijo el ángel a María. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice la Biblia en Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento de Cristo realmente, mis amados hermanos, es el medio ideado por Dios para dar salvación y librarnos del pecado. Él es el Cordero de Dios, santo y puro, sin defecto, el único que puede pagar nuestras deudas. Nació, su nacimiento trajo consigo la construcción de un puente que une al hombre con Dios. Puente que anteriormente había sido roto por causa del pecado. Su nacimiento es la esperanza de la humanidad. Amén. Diga conmigo, gracias Señor, porque viniste al mundo a morir en mi lugar. Pero también, Señor, sé que regresarás. Amén. Vamos a entonar un canto. Voy a pedirle a mi hermano Jonathan que busque en mis videos, allí en la carpeta, mis videos. Y así nos vamos a despedir. Mientras el hermano consigue allí la canción, nosotros vamos a orar. Amén. Y luego vamos a cantar todos. Amén. Porque ahí va a estar la letra. Si no la sabe, la va a tararear. Amén. Pero vamos a tratar de entonar esa alabanza que entonaron los ángeles. Amén. Aquí en Lucas capítulo 2. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, por tu verdad, porque tú eres bueno, Señor. Y hoy podemos decir, Señor, que tenemos salvación y vida eterna, Señor. Padre, nadie está tan lejos, Señor. Tú nos haces acepción de personas, Señor. Permite que en esta mañana tu palabra, Señor, entre a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos aferremos a ella como verdad, Señor, inerrante. Que recordemos, Señor, que fuera de ti, Señor, no hay salvación, Señor. Que entendamos, Padre amado, que el propósito tuyo, Señor, es traer esta noticia para un mundo que ya está condenado, un mundo que va rumbo a la perdición, Señor, pero que tú has venido a traer una salida y una solución, y es a través del arrepentimiento, Señor, y el reconocimiento
de lo que tú eres, Padre amado. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén.